Muy buenos días chicos, bienvenidos a una clase más de estudios sociales y hoy vamos a ver un tema nuevo para el cual tenemos como objetivo analizar los acontecimientos que causaron la crisis colonial. Pues bien chicos, como ya sabemos, la crisis colonial en lo que es parte del continente americano de las colonias españolas se dieron entre finales del siglo XVII y mediados del siglo XIX, en el cual el sistema colonial en esta parte del mundo entró en crisis debido a los distintos movimientos independentistas que empezaron a tomar fuerza. Pues recordemos que como tal, bueno, nuestro país, para ser más específico, forma parte de los muchos que fueron colonias de España. Entonces, para esta época, ya el sistema colonial estaba un poco debilitado por diversos sucesos que habían acontecido, entre los cuales vamos a encontrar los siguientes, como más relevantes. Entre las causas tenemos la Ilustración, las reformas borbónicas, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la involución de Napoleón a España, y también podemos mencionar como causa de esta crisis colonial el famoso suceso conocido como la Revolución Industrial, en el cual se empezó a establecer el tema de el uso de las máquinas de vapor, lo cual dinamizó grandemente el tema de la economía a nivel mundial. ¿Sí? Pues bien, entonces, tenemos primero el tema de la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Es el movimiento intelectual surgido en el viejo continente. Se basaba en que todo ser humano tenía derecho al conocimiento, a la libertad y al progreso material. La Ilustración también es conocido como el ciclo de las luces, se lo conoce también con ese nombre, y posteriormente, debido a la Ilustración, surgen nuevos movimientos políticos, sociales, económicos, en el cual surge el liberalismo. Entonces, a raíz de la Ilustración también podemos decir que surge el liberalismo, que básicamente surge con la misma idea de que el ser humano es un ser libre, lo cual influenció grandemente dentro de las colonias y posteriormente causó o genera que se den estos movimientos independentistas como lo sucedido en Francia que vamos a ver posteriormente. Entonces, tenemos el tema de las reformas borbónicas, para lo cual los reyes borbones que suplantaron al rey que de la época de España empezaron a hacer ciertas reformas, pero las más importantes las encontramos en el gobierno del rey Carlos III, o el rey Borbón, en el cual él hizo ciertas reformas las cuales buscaban realmente modernizar España y colocarla por otra vez como una potencia mundial. ¿Sí? Recordemos que en esta época ya habían dado muchos problemas dentro de las colonias, lo que cual entonces buscaba volver a darle la gloria pasada de España en sus colonias. Tenemos también que por medio de las reformas borbónicas aumentaron los ingresos de la corona mediante la recaudación de los impuestos. Por medio de los impuestos que pagaban eran precisamente los grupos indígenas, ¿sí? Lo cual realmente causó gran malestar, dado que era una época en la cual acontecieron realmente muchos problemas en el tema de la agricultura, que era básicamente el trabajo de los indígenas, porque pese a que no eran esclavos, tenían realmente muchas limitaciones y tampoco se podían decir que eran libres. Se buscó recuperar el control político que ejercía la corona sobre sus colonias en América. Para esto descentralizó un poco el poder de las colonias que ya se encontraban presentes, estableció la creación de nuevos virreinatos y por último buscó incrementar el poder del Estado sobre la Iglesia Católica, para lo cual expulsó de las colonias a los jesuitas. Tenemos dos acontecimientos importantes como fue la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Dentro de la independencia de Estados Unidos vale la pena recalcar que España fue uno de los cuales ayudó a esta independencia, lo cual generó malestar o ciertos comentarios por parte de los criollos españoles dentro de los territorios de las colonias españolas, dado que se decía que cómo era posible que España ayudara a independizar a otras colonias de otros países
y mientras que las propias de ellos se mantenían aún colonizadas. Entonces, el 4 de julio del año de 1776, las 13 colonias firmaron las declaraciones de la independencia que dio origen a los Estados Unidos de América. Su ejemplo demostró que era posible independizarse y formarse como república. Entonces, vale la pena también, chicos, mencionar que, y tenerlo presente, que Estados Unidos empezó apenas con 13 colonias o los 13 estados y posteriormente se fueron incrementando en la época del imperialismo, que bueno, es un tema que lo vamos a ver más adelante. También vale la pena recalcar que posterior a la independencia de Estados Unidos, fue precisamente Inglaterra los que ayudó a financiar los movimientos independentistas para las colonias de España. Entonces, por así decirlo, se puede decir que fue como una especie de desquite por parte de Inglaterra para con España. Y por último tenemos el tema de la Revolución Francesa, que fue un movimiento político, social e ideológico que se desarrolló desde 1789 hasta el año de 1804. El pueblo cansado de la monarquía le pone fin y posteriormente pasa a formarse una república. En la Revolución Francesa básicamente lo que aconteció es que el pueblo, cansado de los monarcas, cuando hablamos de una monarquía, estamos hablando de un sistema en el cual los que rigen la mayor parte del poder son los reyes. Y bueno, en este caso posteriormente lo que aconteció es que el pueblo, debido a la crisis en lo que está aconteciendo y los otros grupos, bueno, la mayor parte de los grupos pagaban impuestos, mientras que los reyes no, y por las condiciones en las cuales estaban viviendo, cansados, buscan reformar o hacer cambios dentro de las políticas de Francia, para lo cual el rey firma por motivos de fuerza mayor ciertos acuerdos en los cuales su poder se va degradando. Posteriormente el rey de Francia trata de escapar, pero finalmente lo que acontece es que casi ya escapando los descubren y posteriormente finaliza él con la muerte de los reyes franceses, perdón, con su decapitación. Entonces en este tiempo era muy común que se decapiten a las personas que se consideraban adversas a lo que buscaban esta revolución. Entonces, junto con la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial que ya hemos mencionado previamente, y sumado incluso ciertas revoluciones que se están dando también dentro del continente, bueno, dentro de América, Estados Unidos, en Europa, Francia, cansado de la monarquía, y incluso aquí también podemos mencionar como acontecimiento importante la Revolución de Haití. Fueron sucesos que marcaron o generaron que las colonias como tal se vieran en aprietos, dado que muchos de estos sucesos fueron interpretados como una forma de opresión por parte de España a las colonias americanas, en el caso de las reformas borbónicas. Pues bien, chicos, esto sería la clase del día de hoy, espero que ya te haya quedado todo claro. En el caso que tengan alguna duda o inquietud, por favor, con gusto me la hacen saber y con gusto la despejamos en la siguiente clase. Que tengan un buen día, bendiciones.